Hola, mi nombre es Franco Mauricio Herrera y voy a hablar sobre lo que sería la atelectasia pulmonar. Introducción. La atelectasia pulmonar es una pérdida de volumen de un pulmón o de una parte del mismo, que puede estar causado por etiologías tan dispares como un tapón de moco o un carcinoma broncogénico. De ahí la importancia no solo de conocer los hallazgos tanto típicos como atípicos de las alteraciones pulmonares en la radiología simple, sino también conocer qué otros datos podemos obtener de esta radiología simple que nos pueda orientar sobre la etiología de las mismas, para así poder decidir cuál es el siguiente paso a seguir. El objetivo de este trabajo es establecer de una manera clara cuáles son los signos tanto directos como indirectos de las atelectasias, así como de las causas de la misma, de manera que podamos hacer un diagnóstico claro con la radiología simple y en la medida de lo posible aproximar un diagnóstico etiológico previo a la realización de otras pruebas. Presentación del tema. Las atelectasias pueden clasificarse desde el punto de vista fisiopatológico como obstructivas y no obstructivas. Las obstructivas se deben a una obstrucción bronquial y reabsorción del aire de los alvéolos no ventilados. La radiografía de tórax es una herramienta muy importante para el diagnóstico de las atelectasias, especialmente útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales, por ejemplo una neoplasia endobronquial, principal causa de atelectasia en los adultos fumadores, por lo que es fundamental reconocer los signos de pérdida de volumen para evitar un retraso terapéutico, ya que, por ejemplo, se pueden confundir las opacidades debidas a la atelectasia con neumonía si no se reconoce que existe, además del aumento de densidad, una pérdida de volumen pulmonar. Se pueden confundir además con derrames o engrosamientos pleurales o masas mediastínicas, de ahí la importancia de su semiología. Y aquí vemos a la derecha imágenes sobre atelectasias. Atelectasia completa del pulmón derecho. Causas o mecanismos de producción de las atelectasias. Atelectasias obstructivas. Las atelectasias obstructivas son las más frecuentes y se producen como existe una oclusión completa de la luz bronquial con reabsorción del aire distal a la obstrucción. Es más probable que una obstrucción bronquial completa produzca una atelectasia lobular que una obstrucción segmentaria produzca una atelectasia segmentaria. Debido a la ventilación colateral de los distintos segmentos dentro de un lóbulo, cosa que no ocurre entre los lóbulos salvo que existan cisuras incompletas. Principales causas de colapso obstructivo. Obstrucción bronquial, en el cual el paciente siente dificultad para respirar. Tenemos la causa intrínseca, que en adultos fumadores la primera sospecha diagnóstica debe ser el carcinoma broncogénito central. Otras causas menos frecuentes son las metástasis, adenomas bronquiales y linfomas, que aquí vemos en la imagen una radiografía de tórax posterior anterior en la que se aprecia una atelectasia del lóbulo izquierdo inferior, de causa intrínseca, tumoral. Causa extrínseca. Cuando lo que se produce es una compresión extrínseca bronquial, las causas principales son las adenopatías en enfermedades granulomatosas como la tuberculosis o la sarcoidosis, que aquí vemos la imagen de una radiografía de tórax PA en la que se aprecia una atelectasia parcial del lóbulo superior derecho por silicotuberculosis. Otras causas serían la posición incorrecta del tubo orotraqueal, puede producir colapso del lóbulo ventilado o de todo el pulmón. En niños son frecuentes los cuerpos extraños inhalados accidentalmente. Obstrucción de las vías aéreas pequeñas. Los tapones de moco son una causa frecuente de obstrucción de la pequeña vía aérea, sobre todo cuando existe dificultad o incapacidad para toser, como por ejemplo en el postoperatorio inmediato, debido a fármacos depresores de la respiración, asma o fibrosis quística. Atelectasias por relajación.
En estas atelectasias, una parte del pulmón es incapaz de expandirse por el efecto comprensivo que ejerce sobre él algún proceso de la vecindad. Se definen dos variantes: atelectasia pasiva, en la cual la lesión impide la expansión del pulmón, se halla en la pleura por ocupación de la misma, tanto por derrame como por neumotórax, como vemos en la imagen. Una tomografía computada de tórax en el que se aprecia una atelectasia pasiva de ambos lóbulos inferiores por derrame pleural en pacientes ingresados en la UCI. Tenemos atelectasia comprensiva. La enfermedad causante del colapso se encuentra en el parénquima pulmonar vecino, que ejerce un efecto de masa que impide la expansión, por ejemplo, bullas, hiperinsuflación, enfisema, neoplasia pulmonar periférica, etc. También tenemos atelectasia adhesiva, es la incapacidad del pulmón para expandirse por déficit de su surfactante, síndrome de diestrés respiratorio, membrana hialina, embolismo pulmonar, neumonitis por radiación, contusión pulmonar, etc. Atelectasia cicatricial. Se debe a la pérdida de volumen pulmonar secundaria a la formación de tejido cicatricial en el espacio intersticial con fibrosis, pérdida de su elasticidad e incapacidad de expandirse correctamente. Suele ser secundario a procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis postprimaria y fibrosis por radiación. Como vemos en la imagen, una tomografía computada de tórax en el que se aprecia un área atelectasia parcial por fibrosis tras radioterapia. Signos generales de atelectasia: tenemos signos directos, en el cual tenemos signos broncovasculares, agrupación de estructuras broncovasculares. A medida que el pulmón pierde volumen, los vasos y bronquios en el área atelectásica se agrupan, lo que refleja la expansión incompleta. Este hallazgo es uno de los signos más precoces y sutiles de atelectasia. Y aquí vemos las imágenes. En la imagen 5 tenemos una que está aquí abajo a la derecha, una tomografía computada de tórax en plano sagital en el que se aprecia una atelectasia del lóbulo superior derecho de causa tumoral, con signos broncovasculares, agrupación de estructuras broncovasculares y desplazamiento de las cisuras interlobares. Y en la imagen 6 tenemos que está aquí arriba. Se trata del mismo paciente de la figura 5. Es una tomografía computada tóraco-abdominal en el que se visualiza una atelectasia del lóbulo superior derecho con signos broncovasculares y desplazamiento de cisuras, donde se aprecia además una lesión pariliar superior derecha, lo que da lugar al signo de la S de Golden. Tenemos desplazamiento de las cisuras interlobares en dirección al lóbulo afectado, presentando ciertas particularidades dependiendo del cual sea el lóbulo atelectasiado. Es uno de los signos más fiables y fácilmente reconocibles de las atelectasias. Es el signo radiológico más importante. Tenemos signos indirectos, son un conjunto de datos secundarios a la pérdida de volumen de una parte del pulmón. Se relacionan con los mecanismos que compensan la reducción de la presión intrapleural. Aquí vemos en la imagen una radiografía de tórax posterior anterior en la que vemos una atelectasia del lóbulo superior derecho con desplazamiento de las estructuras hacia la atelectasia, hiperinsuflación compensatoria y aumento de la densidad pulmonar. Las características de las atelectasias lobulares: los signos generales son los mismos para todas las atelectasias, pero dependiendo del lóbulo afectado, estas se producen sobre estructuras diferentes, lo que da lugar a imágenes radiológicas específicas. Las atelectasias de los lóbulos superiores derechos, tenemos inferior derecho e inferior izquierdo. Se valoran mejor en la proyección posterior anterior y de los lóbulos medios y superior izquierdo en la lateral.
Atelectasia del lóbulo superior derecho. El lóbulo superior derecho tiende a colapsarse medial y cranealmente con desplazamiento cráneo-medial de la cisura menor y desplazamiento anterio-medial de la mayor. Produce una densidad apical de forma triangular y de base cóncava que ocupa todo el vértice derecho. Se ve mejor en la proyección posterior-anterior de la radiografía de tórax. El hilio derecho se desplaza en dirección craneal. En ocasiones puede verse una deformidad diafragmática en pico, que sería el signo del pico yuxtafrénico, que aquí vemos en la imagen, en una radiografía de tórax posterior anterior, en el que vemos la atelectasia del lóbulo superior derecho con desplazamiento de las estructuras hacia la atelectasia. Insuflación compensatoria y aumento de la densidad pulmonar. Atelectasia de los lóbulos inferiores. El hallazgo más frecuente es una densidad triangular de localización medial, posterior e inferior. También se puede colapsar de manera atípica adoptando la forma de un derrame pleural. El diagnóstico se sospecha por el descenso del hilio y se confirma con la tomografía computada. Tenemos atelectasia del lóbulo inferior derecho. En la proyección antero-posterior, al colapsarse, el lóbulo inferior derecho forma una opacidad triangular que oblitera a la arteria pulmonar interlobar derecha y al hemidiafragma ipsilateral, pudiendo llegar a formar una masa paraespinal derecha que se proyecta por detrás de la aurícula derecha. Aquí vemos la imagen, una radiografía de tórax posterior anterior, en el que se aprecia una atelectasia del lóbulo inferior derecho que simula una masa paraespinal derecha. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo inferior izquierdo ocupa la parte posterior e inferior del hemotórax izquierdo y cuando se colapsa se retrae en dirección posterior, medial e inferior. En la proyección PA de la radiografía de tórax se apreciará un aumento de densidad retrocardíaca izquierda sin que se borre la silueta cardíaca, que sería el signo del velero. Una imagen triangular que corresponde al lóbulo inferior izquierdo colapsado visto a través de la silueta cardíaca normal, adyacente al lóbulo superior izquierdo, correctamente aireado e hiperinsuflado de manera compensatoria. Como vemos en las imágenes, una radiografía de tórax posterior anterior con atelectasia del lóbulo inferior izquierdo que se visualiza con un aumento de densidad retrocardíaca izquierda, y en la imagen de la derecha el mismo paciente que la otra imagen sería una tomografía computada de tórax coronal en el que se aprecia una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo de causa tumoral. Atelectasia del lóbulo medio. El lóbulo medio solo supone el 10% del volumen pulmonar total, por lo que su colapso no suele tener un gran impacto clínico. Tiene una mayor tendencia a colapsarse que otros lóbulos debido a que está limitado por dos cisuras con una ventilación colateral desde las zonas vecinas deficiente y por las características del bronquio lobular, que tiene un origen estrecho, largo y de menor calibre que los bronquios de otros lóbulos. Está rodeado de ganglios linfáticos que pueden comprimirlo si aumentan de tamaño. La principal causa de colapso aislado del lóbulo medio es la inflamatoria, seguida de la tumoral y las bronquiectasias. Su diagnóstico es fácil en la proyección lateral de la radiografía de tórax. Atelectasia del lóbulo superior izquierdo. La atelectasia del lóbulo superior izquierdo tiene una apariencia distinta de la atelectasia del lóbulo superior derecho debido a la ausencia de cisura menor. Es más frecuente que el colapso aislado de la língula o de los segmentos que componen el culmen ápico posterior y anterior.
La atelectasia completa es anterior y superior y puede ser casi imperceptible en la radiografía postanterior de tórax. Se observa un incremento sutil de la densidad sobre el hemotórax izquierdo, más marcado arriba y menos en la base, conocido en la bibliografía inglesa como veil signo de velo. Atelectasias combinadas. Consiste en la pérdida simultánea de volumen de dos lóbulos pulmonares. La más frecuente es el colapso combinado del lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Después tenemos el colapso pulmonar completo, que el carcinoma broncogénico es la causa más frecuente de atelectasia completa de un pulmón. La tomografía computada es de gran utilidad ya que puede demostrar la lesión bronquial, estrenosante o la masa tumoral intrabronquial. Como vemos en la imagen, una radiografía de tórax de proyección posterior anterior con un colapso pulmonar izquierdo prácticamente completo de causa tumoral. Tenemos otras atelectasias como atelectasias segmentarias y subsegmentarias. Se ven con frecuencia en la atelectasia obstructiva de pequeña vía aérea, fenómenos de hipoventilación e impactos mucosos. Y en las atelectasias adhesivas aparecen como bandas opacas estrechas y bien delimitadas, en número variable de disposición horizontal y normalmente localizadas en lóbulos inferiores, lóbulos medios o língula. Como vemos en la imagen, una tomografía computada de tórax con atelectasia subsegmentaria. Atelectasias redondas. Es una forma rara e infradiagnosticada de atelectasia periférica que puede conducir a errores diagnósticos. Se producen cuando el pulmón atelectásico consolidado adopta una configuración redondeada y aparece con más frecuencia en las regiones posteriores de los lóbulos inferiores. Como vemos en las imágenes, en la figura 23, una radiografía de tórax de proyección posterior anterior en la que se aprecia un aumento de densidad de morfología redondeada posterior derecha compatible con atelectasia redonda. Y en la imagen de la derecha tenemos el mismo paciente con una radiografía de tórax en proyección lateral en la que se aprecia un aumento de densidad de morfología redondeada posterior derecha compatible con atelectasia redonda. Conclusión. Es de gran importancia conocer los signos de atelectasia pulmonar para hacer un diagnóstico precoz y, cuando sea posible, aproximar un diagnóstico etiológico. Muchas gracias y espero que les haya gustado.